Llegamos al viernes, señores. Bienvenidos a su programa Salud TV, 11 de enero. Este día hablaremos de un tema importantísimo para que todos aprendamos acerca de la sexualidad en las personas con discapacidad. Y tenemos un panel de lujo que nos van a estar ayudando a comprender, a desmitificar y a entender algunos conceptos. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos este día en el set. Las personas con discapacidad manifiestan emociones e impulsos sexuales similares a los de los demás, aunque con frecuencia se le ha considerado como asexuadas. La necesidad de afecto y de intimidad es inherente a la naturaleza humana y tener cubierta esa necesidad contribuye a mantener el equilibrio psicológico y emocional. Sin embargo, suele tener sus necesidades sexuales frustradas, ya que las personas de su entorno no suelen reconocerlas. En general, creen que no deben tener actividad sexual ni pueden formar pareja, casarse o tener hijos. Las familias muchas veces se centran en la educación y la rehabilitación, olvidando la importancia que para estos colectivos tiene la educación sexual. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información y ayuda en el área, ser protegidos contra el abuso, violación o acoso, explorar su cuerpo y a descubrir sus posibilidades de placer, mantener relaciones, formar pareja, elegir su estado civil y la descendencia. Una discapacidad intelectual poco tiene que ver con una física, pero es que tampoco será igual si la discapacidad es sobrevenida, por ejemplo, por un accidente o si es cognitiva. Aparte, están las discapacidades sensoriales, las parálisis cerebrales, los trastornos del espectro autista, las diferentes enfermedades y, para acabar de complicarlo, las pluridiscapacidades, en las que hay dos o más, y cada una de ellas es un grado determinado y con sus propios matices. Este tema es muy importante y manejarlo más. Si en nuestra familia existe un miembro con alguna discapacidad, debemos ayudarlo brindándole información y apoyándolos. Por eso, ahora en Salud TV, nuestros especialistas nos darán las maneras adecuadas de hacerlo. Así es, un tema del que mucho desconocemos y el que hay que aprender porque es importantísimo conocer y no hacer de cuenta y caso que esto no se da, porque tal y como decía la cápsula, son completamente normales, las discapacidades no van a limitar su sexualidad, entre otras cosas. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? La licenciada Daisy Guardado, fisioterapista. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por invitarme a este programa. Va a ser un tema muy importante, ya que un alto porcentaje de la población lo padece y generalmente desconocemos por falta de educación cómo podemos ejercer libremente nuestra sexualidad. Gracias, Daisy, por su tiempo para acompañarnos. Este día tenemos el gusto de contar con la compañía de Rafael García, quien es asesor en discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Mucho gusto. A la orden, feliz año. Muchísimas gracias, feliz año para usted también y Muchas gracias por acompañarnos. Para servirle. Y por supuesto contamos con nuestra licenciada Iris Alarcón, especialista en psicología y sexualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? Bien, bastante bien por acá. Es un gusto poderles acompañar de nuevo y estaremos tratando este tema en el cual está unido por dos tabús. La sexualidad en sí es un tabú bastante grande y tratar el tema de las personas con discapacidad también se requiere que es otro tabú. Entonces, llevarlos de la mano requiere mucho trabajo, comprensión y tener la mente abierta. Definitivamente, lo que acaba de decir usted es una realidad. Estamos hablando de un tema que se compone de dos situaciones que son un gran tabú o un gran desconocimiento. Bueno, y ambas son tabú por falta de conocimiento. Hablemos un poquito, licenciada, si le parece, definamos a qué nos referimos con sexualidad, porque mucha gente solo escucha la palabra sexualidad y se imagina cama, y realmente no es solo eso.
Exactamente, la sexualidad es un componente del ser humano, es una parte de nosotros. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. No es solamente en ese momento que estoy con mi pareja, ahí está la sexualidad. Está en todo momento, está presente. Desde los niños, los adolescentes, los adultos, el adulto mayor, también presenta su sexualidad. Es esta capacidad erótica, es la capacidad de conocer nuestro propio cuerpo. También viene aquí incluido una parte de autoestima, una parte de autoimagen y además la capacidad de reproducirnos y la capacidad de amar a otros seres. Excelente. A ver, vamos a ver, cuéntenos un poco, Rafael, cuál es su puesto, lo que ejerce, de qué forma usted puede ayudar a otras personas que también cuentan con discapacidad a ejercer todas sus funciones lo mejor que pueda y en parte también de la sexualidad, claro. Bueno, mi trabajo está relacionado con educar bilateralmente personas con discapacidad y personas sin discapacidad a descubrir que la discapacidad es simplemente barreras. Yo vine aquí al canal y para llegar al canal yo me encuentro con ciertas barreras en el camino, como un transporte colectivo en el cual no puedo abordar con una silla de ruedas. Luego tal vez algunas gradas, tal vez algunos vehículos estacionados en las aceras, calles en mal estado. Esto, al estar en una silla, me trae discapacidad. Pero si yo me muevo en un entorno donde no tengo barreras, mi discapacidad desaparece. Por eso la importancia de un asesor de discapacidad en cualquier lugar, ya sea una empresa privada, el gobierno o a nivel de país, para poder educar a las personas a eliminar barreras para que la discapacidad de una persona ciega desaparezca. Puedo incorporar menús en braille en un restaurante, puedo incorporar textos en braille en una escuela regular y estas personas van a poder ir a la misma escuela que los niños sin discapacidad. Puedo también poner un pequeño recuadro con un intérprete de lengua de señas en todos los programas de televisión y la discapacidad auditiva desaparece de las personas. Pero también las barreras no solo son físicas, sino que son actitudinales. Y en este tema de sexualidad, la barrera es actitudinal. Cuando yo menciono el autoestima, si yo no me siento bien conmigo mismo, difícilmente voy a agradar a otra persona para poder tener una vida de pareja, como se me viene a la mente cuando yo menciono sexualidad. Pero también la sexualidad involucra una salud sexual. Cómo yo me siento conmigo mismo en el término sexual, cómo yo me identifico conmigo mismo cuando yo veo un espejo y veo mi imagen, si me siento cómodo con lo que veo, si me acepto yo a mí mismo cuando compro una camisa, o si yo me quiero ver como el maniquí, Claro. que el maniquí no tiene discapacidad. Entonces, esa relación, la primera barrera actitudinal la tiene una persona con discapacidad. Y la primera barrera probablemente ni siquiera, en el caso de la persona que nace con la discapacidad, ni siquiera es de la persona en sí, sino más bien, sin querer, los padres pueden poner estas barreras. Correcto, el primer mundo donde yo me desarrollo, tenga o no tenga discapacidad, es mi familia. Si mi familia está equivocada en el concepto de discapacidad, difícilmente yo voy a poder ser una persona que está plenamente activa en la sociedad. Y definitivamente la familia, sin aras de querer hacer daño, sino por el contrario, por el amor que sienten y por el deseo de tratar de proteger, entre comillas, claro, somos quienes ponemos más limitantes. Así es. Cuando ¿verdad? yo tengo una plantita y mi plantita no la saco porque me le puede caer una pelota o pueden llegar los pájaros y molestarme la planta, de repente comienzo a notar que esta plantita no recibe sol y se va poniendo triste. Exacto. Porque no recibe vitaminas. Asimismo, una persona con discapacidad que no se relaciona con amigos fuera de casa, poco a poco va perdiendo esa capacidad para relacionarse. Que y no se está vuelve un poco expuesto tímido. al entorno con el cual va a convivir toda la vida. Correcto, si yo me desarrollo únicamente dentro de 4 paredes, mi casa, y a la hora que yo quiero ir a lavarme las manos, me llevan en mi silla de ruedas, yo no aprendo a manejar la silla de ruedas. Claro. Por lo tanto, no puedo practicar un deporte. Todos queremos rebajar hoy en diciembre el pavo que nos comimos, pero también desde una silla de ruedas yo puedo practicar deporte. También con una amputación en un brazo o en una pierna, yo puedo practicar deporte.
un deporte ya es un círculo donde yo convivo. Y todo esto, todo este gran abanico de cosas que llamamos sociedad, Así es. donde yo me vuelvo activo. Muy bien, y eso tiene mucho que ver también aquí entre el concepto de resiliencia, cosas de las que vamos a Correcto. estar hablando al volver. Pero vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y luego regresamos. Estás viendo Salud TV. Bueno, como cualquier relación sexual es una interacción entre personas, pues muchas veces pienso que las barreras no las impone la persona con la discapacidad, sino que se las impone otra persona. Así que quizás por la percepción que tiene la otra persona de discapacidad, porque lo ve como pobrecito, necesita algo. Entonces la otra persona es la que fija la barrera que no le permite hacer la interacción de una forma correcta. El estado físico sería una. Las oportunidades que ofrecen a veces los gobiernos de diferentes países para el desarrollo de ellos. Socialmente sí sé que tiene varias discapacidades, ¿verdad? Pero en realidad somos nosotros los seres humanos los que ponemos esa barrera, ¿verdad? No existen esas barreras, simplemente nosotros las ponemos, ¿verdad? Quizás su misma condición física, ¿verdad? Y quizás la baja autoestima también es la que hace que ellos no se puedan desarrollar bien socialmente, ¿verdad? Hasta incluso en la familia también siento yo que quizás no hay apoyo en ese sentido para ellos. Barreras quizás psicológicamente uno mismo se pone las barreras, ¿verdad? Porque discapacidad, hay muchas personas con discapacidad y han logrado sobresalir adelante. Pues sí, tal vez hay dificultades para encontrar una pareja, pero también puede encontrar a alguien que la acepte como es. Nos encanta escuchar las opiniones de la gente, definitivamente nos retroalimentan mucho. Me encanta el hecho de que toda la gente está en común acuerdo que la discapacidad probablemente no es de la persona en sí, sino es la que los demás le ponemos, ¿cierto, licenciada Guardado? Sí, doctora, es bien importante que la población sepamos conceptualizar lo que es realmente sexualidad. Sexualidad es el derecho de todo ser humano, como lo mencionaron anteriormente, desde que nacemos, de ejercer libre, plena y sanamente nuestra sexualidad. La sexualidad incluye todos los aspectos y ámbitos físicos, emocionales, psicológicos de un ser humano. Todos tenemos el derecho de ejercerla. También es importante que diferenciemos los conceptos entre sexualidad, sexo, porque generalmente dicen tuvimos sexo, entonces lo refiere al hecho de una relación genital o coitovaginal, hablando directamente. Sexualidad es la que nosotros, relaciones sexuales, son las que nosotros realizamos diariamente con nuestros amigos, porque sexo es masculino o femenino. Es bien importante aclarar esta situación. Como lo mencionábamos en la encuesta que hicieron, las barreras pueden ser físicas, emocionales, psicológicas. Una enfermedad puede ser una barrera. Pero yo siento que lo que más interfiere en nuestra sociedad es nuestra misma cultura. Y los factores culturales que más intervienen en el ejercicio de la sexualidad en las personas con discapacidad, hay varios factores. Uno de ellos es la religión, la familia, la sociedad, los amigos, la escuela. La escuela, ¿por qué? Porque generalmente nosotros no tenemos la educación adecuada desde niño de la educación sexual que nosotros necesitamos. Se sabe que si nosotros empezamos a ver la sexualidad como una necesidad física, básica o biológica de nuestro ser, la vamos viendo de una manera natural. Pero como no es un tema del cual se hable, nosotros lo vamos a ir viendo con morbo. Como no se habla en la familia tampoco, que es otro de los factores culturales que intervienen para realizar la sexualidad plena, se desconoce. Entonces nosotros adquirimos una educación sexual adecuada y la adquirimos en los lugares no adecuados, valga la redundancia,
con amigos, con revistas, como todo es morbo, lo buscamos de donde sea y no adquirimos la educación sexual adecuada. También nuestra cultura de la iglesia interviene bastante porque tenemos muchos mitos y tabúes y generalmente la religión encierra, cuadricula las relaciones sexuales en el hecho coito vaginal solo para la procreación, no lo ve como algo lúdico. Y es bien importante que esto se vea como una necesidad fisiológica y biológica de un ser humano, así como nosotros comemos, como vamos al baño, eso es una necesidad también de la realización del hecho de realizar una plena sexualidad en los seres humanos. Así que es bien importante que nosotros nos eduquemos en base a cómo podemos ejercer y ayudarles a estas personas, porque la mayoría de veces nosotros mismos, como lo hemos hablado, les ponemos las barreras, porque pensamos que el hecho de que tenga una discapacidad se le limitó, se le cortó totalmente el hecho de que ella pueda ejercerla. Decíamos que que son personas asexuadas, o ciertas discapacidades los vemos como niños angelicales, que Dios mío, no se puede hablar sobre esto porque no tienen ese pensamiento, y es un derecho. Por ejemplo, en los síndromes Down, ahora si ustedes ven, está muy de moda en las noticias que ellos se están casando porque es una... como se dice, lo van haciendo, están saliendo a la sociedad, la inclusión en la sociedad, como lo mencionaba él, los lleva a que tengan relaciones con personas que no son de su misma discapacidad, y esto hace también que ellos se enamoren, sientan, tengan la necesidad de ser amados y también de ellos amar. Entonces, a ver, Iris, ¿cómo vamos logrando eso desde la infancia? Porque creo que esto es importantísimo en aquella persona que nace con la discapacidad. Luego vamos a ir hablando con la persona que la adquiere durante la vida, porque son dos momentos diferentes y probablemente va a afectar de diferentes formas. Primero hablemos de la educación en sexualidad a los niños. Desde pequeños. Claro. Esto es bastante importante. La educación en sexualidad tanto se da desde casa, se da desde los amiguitos, desde el vecinito y claro en la escuela. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces cuando ya a un adulto le cuestionamos, le preguntamos, bueno, ¿y cómo fue tu educación sexual en casa? Dicen, no hubo ninguna. Siempre hay, ya sea a nivel informal, ya sea a nivel tácito, ya sea que cada vez que veían a su papá o a su mamá y salía el tema por cualquier situación, había mucho nerviosismo, había aquello de que, uy, no, esto no. Ese es un tipo de educación, es una educación hacia la vergüenza, hacia el miedo de la sexualidad. Es un tipo de educación que no es la adecuada. Entonces, esto es en las personas sin discapacidad. ¿Y qué pasa con los niños con discapacidad? Poco a poco, de alguna manera, tal cual como decía la licenciada, tenemos un niño con discapacidad, lo tenemos y decimos, bueno, va a ser un bebé eterno, es un niño eterno. Cuestión que es un mito, ¿okay? Va a tener igual su desarrollo sexual a nivel fisiológico, el normal, y también va a tener algún tipo de desarrollo sexual también a nivel psicológico. Entonces aquí comienzan, quizá la fase va a ser un poco más tardía, ciertamente. Podemos decir a un niño sin discapacidad, como a eso de los 10 años, puede ser que ya comience con algunas preguntas, desde los 6 años incluso comienzan con algunas preguntas. Una persona con discapacidad puede ser con discapacidad intelectual, puede ser que comience un poquito más tarde con alguna curiosidad, o de repente, que aquí viene también la sexualidad, es qué tanto dejamos que la persona se acerque a otras personas, es decir, el modo de saludar. De repente decimos, bueno, es una persona con discapacidad y ya desde entonces creemos que es niño, y esta persona viene, se acerca y comienza a agarrar a besos a otras personas, o comienza a ser demasiado cariñoso, incluso tocar partes privadas de otras personas. Esta es la educación muy importante que tenemos que dar. Pero ¿qué pasa? Se deja también en mitos, se deja en no lo hablemos, no hay que decirle nada. Así son las cosas. No, también vamos a educar cuál es la distancia que tenemos con alguien conocido, y aquí también vamos a prevenir. En una persona con discapacidad intelectual prevenimos algún tipo de abuso. Si esta persona no sabe qué tanto se tienen que acercar a algún conocido, algún desconocido, amistad, familia, a nosotros, no va a poner un alto, no va a poner sus límites, o a decir hasta aquí está bien o hasta aquí no. Entonces esta es parte de la educación donde prevenimos también algún tipo de abuso sexual hacia nuestro hijo.
Y eso sí es muy importante, y ahí es donde viene el hecho de no caer en el error de querer sobreproteger de tal forma que hagamos más daño. Pero el tema de educar para que no vaya a ser víctima de abuso es bien importante. Bueno, escuchemos en la siguiente nota a la doctora Claudina Padilla de Campos, psiquiatra. Ella nos habla un poco de la sexualidad de las personas con discapacidades mentales. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Claudina Padilla de Campos, médico psiquiatra. Hoy vamos a hablar sobre sexualidad en la deficiencia mental. Cuando nos referimos a discapacidad mental, estamos pensando en dificultades de tipo cognitivas, como dificultades intelectuales, que se podría decir un retardo mental, o también dificultades afectivas, como son los trastornos mentales, en los cuales vamos a tener tanto lo que es problemas de tipo bipolaridad, esquizofrenia y todas las causas en las cuales están los trastornos mentales, hasta las neurosis o la psicosis o cualquier problema afectivo que haga efecto sobre la persona. Y cuando nos referimos a discapacidades intelectuales, estamos hablando de retardos mentales, los cuales pueden ser leves, moderados o muy. Todas las personas tenemos derecho a la sexualidad. Al igual que los animales, que ustedes podrían pensar no tienen mayor razonamiento, todos tienen su sexualidad. La sexualidad es un derecho. ¿Por qué? Porque esto permite la evolución del ser humano. De manera que el tener una deficiencia no debería delimitar a la sexualidad del individuo. Desde el momento en que nace, tiene un sexo definido por la ley. ¿Es femenino o es masculino? Soy la doctora Claudina Padilla de Campos, médico psiquiatra. Para Salud TV, nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando sobre sexualidad y discapacidad. Estamos en la sección de mitos y verdades, así que vamos a tratar de desmitificar algunas creencias populares al respecto. Veamos la primera de ellas. La primera de ellas nos dice: las personas con discapacidad no tienen sexualidad. Vamos a ver, Iris. Pues este es definitivamente un mito. Sí, las personas con discapacidad tienen todo el derecho de su sexualidad, nacen como seres sexuados, ya sea una persona con discapacidad, una persona sin discapacidad, ya sea que nos movamos a través de las edades. A veces decimos, las personas adultos mayores no tienen sexualidad, también son seres sexuados, son todo su componente físico, todo su componente mental, todo su componente emocional, también nos conlleva a esta sexualidad. Excelente, bueno, vamos a ver el siguiente de los mitos. Nos dice que la sexualidad de las personas con discapacidad es especial. Veamos, Rafael. Es completamente un mito. Muchas veces yo relaciono mucho el término especial cuando hablo de personas con discapacidad. Este es un término especial cuando yo me relaciono con alguien que es un amigo, ya es una relación especial por afinidad. Pero las personas con discapacidad somos iguales que las personas sin discapacidad, por lo tanto no existe una sexualidad especial, porque también estaríamos dando lugar a una sexualidad ordinaria. Exacto. Muy bien, me gusta esa respuesta. No existe la sexualidad, todo es especial, para todos debe ser especial, no puede ser común y corriente. Bueno, veamos el siguiente. Sus dificultades les impiden tener relaciones entre comillas normales. Vamos a ver, Daisy. Eso es un mito. Habría que ver cuáles son las relaciones sexuales normales para empezar. Realmente la discapacidad, sus dificultades
ya sean físicas o de las que hemos estado hablando, no son una dificultad ni les impide para que ellos puedan ejercer libre, plena y sanamente su sexualidad. Excelente, entonces es el mismo punto al que hablábamos con Rafael, definitivamente ni especial, ni normal o normal, sencillamente es sexualidad y relaciones. Veamos la siguiente. El siguiente de nuestros mitos nos dice, las discapacidades reducen el atractivo de una persona. Iris. Pues este también es un mito. Hablábamos mucho de la autoestima, hablábamos mucho de las barreras actitudinales, ¿sí? Y aquí es donde creemos que ya, pues la barrera actitudinal es una persona con discapacidad, entonces va a tener esto, no va a ser atractiva para otras personas. Y claro que sí tienen la capacidad de enamorarse y otras personas, claro que tienen la capacidad de enamorarse de ellos, de verles atractivos. Son personas pues tal cual como todos lo somos. Además estaríamos reduciendo el atractivo de una persona a lo físico. Así es. Y realmente también las personas se enamoran no solamente de lo físico, nos enamoramos también del intelecto, de la actitud, del positivismo, de muchas otras de la virtudes que forma una de ser persona de puede toda la tener. persona, Es una sí. persona integral. Vamos a ver, la siguiente. La siguiente nos dice, las personas con discapacidad tienen una sexualidad con muchos peligros. Rafael. Bueno, también este es un mito. Las personas con discapacidad, nuestra sexualidad tiene los mismos peligros que una persona sin discapacidad. ¿Cuándo yo lo catalogo como un peligro? Un peligro de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Por falta de educación, allí sí yo corro un peligro. Pero cuando yo abordo este tema de la manera correcta, evadiendo una cultura negativa y formando a personas con y sin discapacidad sobre una sexualidad con buena salud, con buenos hábitos, esto es un mito tanto para las personas con y sin discapacidad. De igual forma, las personas sin discapacidad, llamémoslo así, puede también estar en la misma exposición a ser abusados, a ser maltratados, por lo tanto todos estamos en la misma línea, ¿verdad? Con los mismos riesgos. Sí. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente de ellas nos dice que mantener relaciones sexuales entre ellos suele resultarles doloroso. Daisy. Realmente eso es un mito, porque de acuerdo a la discapacidad que el paciente presente, pueden haber ciertas dificultades para poderla realizar en el sentido de la discapacidad física, por ejemplo, pero en ningún momento le va a causar dolor. Eso es realmente un mito. Muy bien, veamos el que sigue. Este nos habla sobre que las personas que tienen una discapacidad física no tienen deseo sexual. Iris. Este también es un mito. Hablando del deseo sexual, es algo igualmente inherente del humano, y que no por eso, porque la persona va a tener una discapacidad física, ya sea adquirida, ya sea congénita, esto va a cambiar. El deseo sexual varía ciertamente de persona a persona, no hay una tasa específica, una frecuencia que dice así debe de ser. Cada persona tiene su particularidad, y aquí pues también aplica para las personas con discapacidad. Muy bien. Veamos el siguiente. Nos dice que las personas con discapacidad solamente pueden amarse entre ellas. Rafael, ¿sabes? Bueno, este también es un mito. Las personas con discapacidad, muchas veces yo recibo también esta etiqueta de acuerdo a la cultura en que yo me manejo. Una persona con discapacidad solo puede tener una pareja con discapacidad. Entonces, hay un muchacho con usuario de silla de ruedas, también tiene que tener una novia o una esposa con silla de ruedas. Esto es totalmente falso, y pues acá habla de amarse. Yo no solo amo a mi pareja, también amo a mis padres, amo a mis hermanos, y estas personas no necesariamente tienen que tener discapacidad, así que esto es un mito. Completamente de acuerdo. Se ama incluso a los amigos también, amigos, claro. Entre amigos, hermanos, o sea, no necesariamente estamos hablando de una relación de pareja. Bueno, veamos el último de nuestros mitos esta tarde. Dice, las personas en sierra no son atractivas. Por Dios, estos mitos sí que están. Vamos a ver, Daisy. Realmente es un mito. No vamos a englobar y a reducir que lo atractivo solo es físico. Hay muchas personas, como decía la licenciada, que han adquirido congénito la discapacidad, igual se casan, tienen hijos, tienen familia. Así que la belleza realmente es interna y no externa.
Excelente. Bueno, muchas gracias. Hemos tratado de plasmar la gran mayoría de las creencias populares que las personas que están fuera pueden pensar acerca de las personas con discapacidad. Pues este día es el momento en el que usted las borra de su cabeza porque ninguna es real, todos eran mitos. Muchas gracias, vámonos a una pausa y volvemos con las noticias relevantes de la semana. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros en su programa Salud TV. Estamos en la sección Las noticias relevantes de la semana. La Organización Mundial para la Salud dice que nuestro país está, por Dios, porque siempre lo malo, entre los 10 países más contaminados. Señores, tenemos que hacer algo. Veamos la nota. La Organización Mundial de la Salud califica a nuestra capital como una de las 10 ciudades con el ambiente más contaminado, por lo que se espera incorporar nuevas reformas para tener un ambiente más sano y mejorar la salud de los salvadoreños. Según la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, el 51% de la contaminación de nuestro ambiente recae en los autobuses, que están en mal estado y aún siguen circulando en nuestro país. La ministra llegó a la asamblea junto al Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad para solicitar la reforma de 13 artículos de ley de transporte terrestre. Nosotros les traemos a ellos, esto no es ciencia ficción. Ya se está vendiendo aire puro en algunas de las ciudades más contaminadas. Entre las reformas está tomar en cuenta aspectos como que los autobuses no excedan los 20 años de fabricación y que se prohíba que circulen vehículos automotores que utilicen 13 milésimas de gramo de plomo. En los últimos años, aproximadamente 1.803 personas han muerto a causa de enfermedades respiratorias. Solo en el año 2018 se reportaron 696 afectados que perdieron la vida y existe un estimado de 3.000 consultas por la misma enfermedad. Karina Martínez, Salud TV. Muy bien, bueno, tenemos que ir haciendo cada uno lo que podamos para poder plantar más árboles. ¿Ver de qué forma nos quitamos de esa lista? Ahora sí, veamos la noticia que les mencionaba al inicio. Un adulto mayor de 88 años estuvo a punto de perder la vida por una falla en su marcapaso mientras conducía, pero un médico afortunadamente lo salvó. Veamos. Don Marcelo es un conductor de 88 años de edad, quien sufrió un accidente el pasado 8 de enero en una calle de Santo Tomás, tras presentar un problema de marcapasos mientras viajaba junto a su familia. Agentes de la Policía Nacional Civil que pasaba por la zona pusieron en práctica sus conocimientos en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para ayudar al señor. Al igual que la policía, el doctor Francisco Magaña iba pasando por el lugar y al ver la situación y la desesperación de los agentes y la familia del afectado, decidió detenerse y auxiliar a don Marcelo. El médico mencionaba que lo que más ayudó en ese momento fue el conocimiento que él manejaba en atención cardiopulmonar y primeros auxilios, y añadió que don Marcelo también presentó una complicación cerebral, por lo que perdió el conocimiento. La intervención del doctor Magaña fue determinante para que don Marcelo no perdiera la vida. Él logró estabilizarlo para que fuera trasladado al hospital para ser atendido. Karina Martínez, Salud TV. Bueno, definitivamente el doctor Magaña fue el ángel que Dios envió para que ese señor pudiera salvarle la vida. Qué bueno que él podía poner en práctica sus conocimientos de RCP. Todos deberíamos de aprender, porque no sabemos en qué momento lo podemos necesitar. Bueno, esas fueron las noticias de la semana. Vamos a una pausa y volvemos con la última del programa de hoy. Estás viendo Salud TV.
continuamos con nuestro programa. Hemos estado conversando un poco acerca de sexualidad y discapacidad. Es importante que escojamos puntualmente cuáles son los tópicos que queremos que hoy día queden, los puntos que queremos que queden claros para la población. Empecemos con usted, licenciada, por favor. Pues gracias. Es bastante importante, tal cual como lo hemos mencionado de alguna manera ya en lo largo del programa, que las personas con discapacidad igualmente viven su sexualidad independiente, y esta sexualidad es desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, que si tenemos un hijo con discapacidad no queramos que ese tema quede atrás, decir esta persona es un ángel eterno y nunca va a vivir su sexualidad y no va a tener nada que ver con esto. Al contrario, estamos haciendo más daño. Si tenemos un hijo con discapacidad y vemos que en su adolescencia está presentando algunos cambios, tal cual como todo adolescente, pues también abordar estos temas, apoyarles, a fomentar una buena autoestima con nuestros hijos. Esto parte desde la autoimagen. Sí, la persona puede comenzar a compararse, sí, pero ellos son así, pero yo aquí. Vamos entonces a hacer la aceptación y el amor propio. Esto viene desde casa, viene desde las amistades, desde los vecinos, desde todos los familiares. Vamos a hacer este apoyo. Igualmente, si tenemos a lo largo de la vida se nos presenta una discapacidad adquirida por algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad, entonces igualmente no decir, pues entonces ya soy un ser asexual, como que esto ya va a quedar fuera de mi vida. No, igualmente se incorpora. Va a haber un periodo de transición ciertamente, un periodo de adaptación en aceptar el nuevo cuerpo, en aceptar la nueva forma. Igualmente no significa que esto ahí acabe, ¿no? A veces hay una visión de catastrofismo. También aceptarlo como parte de la vida y amarnos tal cual, ¿sí? Igualmente las personas que rodeamos a una persona que pueda tener algún tipo de discapacidad adquirida, ayudarle a este periodo de adaptación y luego pues incorporarlo tal cual. Es nuestro amigo, es nuestro vecino, nuestro familiar, igualmente. Muy bien, vamos a ver Daisy. Por ejemplo, si usted ha padecido alguna discapacidad o la ha adquirido, es importante busque ayuda con un profesional para que adquiera la educación correcta y apóyese de su pareja, de su familia y del entorno donde usted se desenvuelve, porque el hecho de que haya tenido una dificultad, una discapacidad física, no significa que usted haya perdido el derecho de ejercer su sexualidad. Tenemos muchas alternativas para que usted pueda desarrollarse plena y felizmente y poder incorporarse otra vez a la sociedad, ya que esto es una de las partes, como hemos dicho que muy poco se habla, pero es una parte fundamental para el ser humano, ya sea hombre o ya sea mujer. Así que busque ayuda con los profesionales para que usted también pueda educarse correctamente. Definitivamente cuando es adquirida hay que aquí emplear el concepto de resiliencia. Licenciada, antes de dar la palabra a Rafael, me gustaría ampliar un poquito eso. Sí, así es. Bueno, este concepto básicamente, para ampliarlo un poquito, es la capacidad que tiene un ser humano de atravesar un momento de crisis, de atravesar un momento de trauma y reponerse de este, y no solamente reponernos, sino aprender y adaptarnos y crecer a partir de, es decir, y esto es lo que puede suceder en alguna discapacidad adquirida, tanto con la persona y tanto con los familiares. Es un periodo en el que nos adaptamos y luego tenemos esta resiliencia, aprendemos e incluso crecemos aún más de como estábamos antes de. Y definitivamente empoderamos otros factores de la vida, otras habilidades que podríamos haber tenido ocultas y podemos servir a la sociedad todavía muchísimo más que antes. Ahora sí, Rafael, su mensaje final para la población. Bueno, mi mensaje final es que vivimos en un país con una cultura, observamos, somos entre los países más contaminados y muchas veces esto lo tomamos a mal. Y digo, pues, ¿para qué voy a dejar de contaminar si otros lo hacen? Pero aprendiendo del concepto de resiliencia, desde el momento que yo tengo una crisis, tengo una oportunidad para salir adelante, para mejorar esto. Cuando yo tengo una discapacidad, ya sea por nacimiento o adquiriendo una discapacidad a lo largo de mi línea de vida, hemos tenido muchos terremotos en nuestro país, es el Valle de las Hamacas, tiembla, aquí normalmente es lo normal.
Pues también tuvimos una guerra, también tenemos un país bastante delictivo, tenemos accidentes de tráfico, no tenemos tampoco una cultura de higiene y seguridad ocupacional, en el cual yo me levanto, entro a mi empleo, pero no sé si voy a sufrir un accidente laboral dentro de él, y al final del día encuentro un abanico muy amplio de cómo adquirir una discapacidad. Pero es el momento para poder comenzar a ver a la discapacidad como algo común. La discapacidad yo lo asemejo como cuando yo me pinto el pelo. Hoy tengo el pelo de color negro, pero si yo quiero, hoy me lo puedo pintar de color café. Voy a ser la misma persona, voy a tener los mismos amigos, voy a tener los mismos recuerdos, simplemente por fuera voy a tener una presentación diferente. La discapacidad es igual, poseo las mismas cualidades, poseo las mismas capacidades. En este caso soy un ser sexuado que puedo tener una vida común en sexualidad, pero solo soy diferente por fuera. Aprendamos a ver la discapacidad como eso, como algo natural, simplemente como otra presentación. Educamos a nuestros hijos. Una oportunidad, correcto, para poder diversificarnos. También eduquemos a nuestros familiares. Tal vez allí en el programa hay alguien que tenga un hijo con discapacidad que me está viendo, pues eduquemos a nuestro hijo para que tenga una vida plena en la sociedad. Tal vez tengamos un amigo con discapacidad, tal vez usted que me mira también tiene discapacidad, tiene una condición de discapacidad. Nosotros tenemos un gran reto y es educar a las personas sin discapacidad a que discapacidad no es algo negativo. Cambiemos la cultura de nuestro país y demostrémosle a los extranjeros y a nosotros mismos también que la discapacidad no es algo que me va a poner de rodillas, simplemente es algo, una oportunidad para demostrarme que soy igual que los demás. También la oportunidad de recordarle a los padres que no debemos de cometer el error por amor, un amor sobreproteger. De sobreproteger. Hay que dejar que esa plantita reciba sol. Correcto, luego como lo mencionábamos al principio, cuando yo dejo que mi plantita reciba sol, que conviva con otras plantitas, esta crece más fuerte. Lo mismo pues nosotros, las personas con discapacidad, si ni siquiera me dan la oportunidad de ir a un centro escolar, sino que me contratan un tutor personal que llegue a mi casa, no voy a poder ser una persona que aporte al país, correcto. Muchísimas gracias, Rafael. Es un placer conocerlo, tenerlo por acá. Iris, Daisy, como siempre, muy agradecidas con ustedes también. Bueno, pero principalmente gracias a ustedes que nos acompañaron no solo hoy, sino toda la semana. El día domingo, les comento, es el Día Mundial de la Depresión. El lunes estaremos hablando de ese interesante tema. Por hoy les deseo que tengan un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga. Una vez que hemos analizado las dificultades a las que pueden enfrentarse día a día los individuos con discapacidad, te daremos los siguientes consejos que te ayudarán. Proporciona una educación sexual y afectiva, integral, de calidad, adecuada al tipo y nivel de deficiencia con la que la persona cuenta, y facilita su desarrollo sexual y explícale el concepto de intimidad, ofreciéndole un entorno privado y sobre todo digno para ello. Fomenta su integración en la sociedad y ayúdale a establecer vínculos más allá de los familiares. También enséñale actitudes de igualdad, respetuosas y tolerantes ante las expresiones afectivas propias y ajenas. Inclúyelos en habilidades sociales ofreciéndole las herramientas para comunicar de forma correcta sus deseos, así como promover el desarrollo de la empatía y la aceptación de la negación, haciendo valer la voluntad de uno mismo y de los demás, y evitando el dolor tanto propio como ajeno.